de ellas la inequidad que existe en la región, la falta de instituciones fuertes democráticas, la independencia judicial, el rol del Congreso, las economías de la región, todo ha venido a conjugarse en esta pandemia y ha dado a conocer las vulnerabilidades del sistema. Para eso tenemos un panel de expertos sumamente experimentado en el tema de corrupción y América Latina en distintas áreas. Voy a ser breve porque tienen un currículo extensísimo. Queremos aprovechar la mayor parte de esta conversación para hablar del tema de la corrupción, el control de la corrupción en América Latina. Nos acompaña Paul Lagunes, quien es de México. Paul Lagunes es profesor asociado en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia. Su investigación se enfoca en el tema de la corrupción gubernamental y es coautor con Jan Selknam de la corrupción y el escándalo de Lava Jato en América Latina. También está Noel Alonso Murray, ella está en Argentina, es la directora ejecutiva de la Fundación Directorio Legislativo, una organización apartidaria que promueve el fortalecimiento de los poderes legislativos y la consolidación de los sistemas democráticos en América Latina a través del diálogo, la transparencia y el acceso a la información pública. Es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Católica Argentina y un máster en Políticas Públicas de España. También nos acompaña desde Bolivia Pablo Ortiz. Pablo Ortiz es un periodista con 22 años de experiencia. Trabajó casi todo ese tiempo en el diario El Deber y ha colaborado con revistas como Gato Pardo, Surcos y Página 12. Escribió el capítulo boliviano de Perdimos, quien gana la Copa América de la Corrupción, una antología sobre crónicas de corrupción dirigida por Martín Caparrós y Diego Fonseca. También está David Riveros García, de Paraguay, fundador y director ejecutivo de la Organización Anticorrupción Reacción Paraguay de Ciudad del Este. Fundó Reacción a los 18 años con la misión de integrar acción cívica y movilización social para jóvenes que exigen rendición de cuentas al gobierno, especialmente en el sector educativo. Fue seleccionado joven embajador por la Embajada de Estados Unidos y nombrado Global Challenge Maker por el Consejo Británico del Reino Unido. Y ha sido panelista en múltiples países, incluyendo en el Foro Económico Mundial. Tiene una trayectoria impresionante. También nos acompaña hoy desde Paraguay para hablar sobre este tema del control de la corrupción en América Latina en tiempos de la pandemia. Quiero empezar brevemente preguntándole a todos qué balance hacen del control de la corrupción y del descontrol, como yo le llamo a veces, de la corrupción en América Latina. Iniciamos contigo brevemente cómo ves lo que está ocurriendo. Sin duda alguna, el tema más delicado y crítico, creo que en todos los países. Sí, Luis, muchas gracias. Y aprovecho también para agradecer a los que organizan este evento. Voy a ofrecer unos comentarios que les tengo ya preparados. Espero no poner por más de 5 minutos, pero sí quiero contestar tu pregunta, Luis, y tengo estos comentarios ya preparados para ello. Empezaría reconociendo que desde antes de la pandemia ocasionada por el COVID-19 ya lo sabíamos, la corrupción en América Latina es motivo de preocupación. La data que provee Transparencia Internacional indica que el nivel medio de integridad de los gobiernos en nuestra región está más cerca del piso que del techo. Esto es, en América Latina nuestro nivel de integridad se acerca más al nivel de integridad de los gobiernos más corruptos del mundo que al nivel de integridad de los gobiernos menos corruptos del mundo. Ahora quiero aclarar que América Latina no es un bloque monolítico. Hay países que sobresalen por sus logros en esto del combate a la corrupción. Y también es cierto que hay variación en cómo países han respondido a la pandemia. Pero el punto es que me atrevo a hablar de la región como una unidad, porque sí hay una experiencia compartida. Por ejemplo, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Perú y la República Dominicana
son algunos de los países cuyas autoridades decretaron un estado de emergencia. Desde el lado de lo económico se estima que el PIB mundial se contraerá en un 5%, mientras que en nuestra región se contraerá en un 9%. Vamos a sufrir juntos. Entonces creo que sí se vale decir que hasta cierto punto estamos en el mismo barco. Y por eso es que me atrevo. Dicho esto, es esencial que la prensa, que la ciudadanía le ponga ojo al asunto, porque sí, claramente hay riesgo de corrupción en esto. Las compras públicas son un punto de riesgo para la corrupción. Mi siguiente comentario tiene que ver con el uso irregular de cómo se usan los fondos de emergencia. En Colombia se le está investigando a un alto funcionario, esto es un ministro de Estado, por robo. Se cree que este funcionario desvió dinero público a cuentas fantasmas. También resalta un estudio de econometría realizado por investigadores de la Universidad de Rosario, en Bogotá. Dicho estudio demuestra que en municipios que ya se les conocía por sus casos de corrupción, sobresalen en estos momentos por la manera irregular o cuestionable con la que están manejando fondos del gobierno central. Que las sociedades en estos momentos, especialmente con la economía sufriendo, es inaceptable. Noel, quiero pasar contigo con tu experiencia, especialmente el análisis del Congreso y del rol fiscalizador que tienen que tener en estos momentos. ¿Qué balance le ves al rol que están ejerciendo los congresos en esta pandemia? Hola, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. A ver, efectivamente los congresos en el primer momento, digamos, principios, mediados de marzo, cuando comienza la pandemia, en general, salvo Brasil, que fue la excepción en América Latina, fueron bastante lentos a la hora de reaccionar, ¿no? Se tomaron varias semanas, algunos países más que otros, en mi caso casi 2 meses, para que el Congreso vuelva a funcionar de manera, digamos, de manera remota, pero bueno. Entonces el Ejecutivo, por supuesto, o los poderes ejecutivos fueron quienes lideraron la primera reacción de los países, ¿no? Los que tomaron las primeras decisiones de cerrar las fronteras, de cancelar las escuelas, etc. Y los congresos, bueno, fueron medianamente acompañando. En un primer momento hicieron reuniones de comisión de manera informativa, a veces invitaban, bueno, al ministro de Hacienda o de Finanzas y se reunía con los miembros de la comisión de esa temática en las cámaras del Congreso o con los ministros de Salud también, bueno, y ahí había ese tipo de actividad, pero no eran actividades donde los congresos tomaran decisiones, eran más bien informativas, donde el Ejecutivo le contaba al Poder Legislativo qué decisiones estaba tomando, ¿no? Y la verdad que eso fue este liderazgo del Ejecutivo y acompañamiento de los congresos, que es un rasgo que es previo a la pandemia en América Latina, ¿no? Tenemos en líneas generales en América Latina países presidencialistas, donde los poderes ejecutivos lideran y los congresos controlan, o bueno, constitucionalmente, por supuesto, tienen esa función, pero más allá de la arquitectura constitucional e institucional, en la práctica, bueno, según mayorías, minorías, oposición, oficialismo, controlan más o menos al poder ejecutivo, pero en líneas generales acompañan un liderazgo, ¿no? Son quienes aprueban los presupuestos de toda la administración pública, son los que aprueban la creación de nuevos tributos, etc. Entonces, hay bastante disparidad en toda América Latina, como decía antes Paul, América Latina no es toda igual, tenemos muchas heterogeneidades internas, pero la verdad es que han habido algunas iniciativas bastante interesantes. Por ejemplo, Brasil, Chile y El Salvador fueron los congresos que estuvieron más activos a la hora de tomar decisiones. Pero, por ejemplo, modificando el presupuesto de la administración pública, generando un fondo solidario y tomando otras decisiones que no las dejaron en manos del Poder Ejecutivo como sí lo han hecho otros países, ¿no? Que otros países, a través de mecanismos existentes previos, por ejemplo, lo que se llaman los decretos de necesidad y urgencia, el Ejecutivo declara la emergencia y en esa declaración de emergencia
digamos, tiene las facultades para hacer, digamos, hacer compras directas sin licitaciones y otros atributos que toma, que en algunos casos los congresos tienen que aprobarlos, siendo, digamos, ahí digamos, el poder de control político, y en otros no. Así que eso como pantallazo general, si quieren después vamos hablando en mayor detalle. De eso quiero hablar porque sí, yo creo que fueron muy rápidos a la hora de generar las leyes para el estado de emergencia y de liberar los fondos. Pero ¿qué ha ocurrido una vez estos fondos fueron liberados? ¿Están los congresos realmente fiscalizando o se están realmente permitiendo que el Ejecutivo, al final de cuentas, haga las compras de una manera rápida sin ningún tipo de escrutinio público? Yo creo que ese es otro tema que quisiéramos ver qué opinas más adelante. Quiero con David y el tema de la sociedad civil en esto, porque en muchos países se ha generado también estos escándalos que ha generado la corrupción por las compras de insumos médicos, ha generado en algunos países protestas públicas, ha generado incluso en algunos países que los jóvenes salgan a las calles protestando por estos niveles de corrupción insostenibles. El privilegio por compartir este panel con ustedes. Creo que lo que se ha sentido ahora en la región, especialmente también en mi país, en Paraguay, en el cual me voy a enfocar, es que la corrupción dejó de ser abstracta. Dejó de ser ese titular o ese artículo sobre lo que se robaba en salud, en educación, y se pasó a sentir en el día a día, en esa ausencia de capacidad hospitalaria, en la incapacidad de poder transmitir clases online porque ninguna escuela y la mayoría de los estudiantes no tiene acceso a eso, y en la seguridad inclusive de cuando la crisis económica que resultó de las cuarentenas que se implementaron a lo largo de nuestro continente